musicaleras y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de que cerréis el vídeo, no, dije el ratón, no le des al icono de la cruz, no le des, para. Ahora coge ese ratón y dale al botón de suscribirte y al de like. ¿Ya lo has hecho? Muy bien, ¿podemos proseguir con el vídeo? Gracias. Dicho esto, hoy os voy a hablar en general todo lo que es la diversidad funcional. Me voy a centrar en lo que es el mundo de los ciegos y dirás, Marta, nos tienes acostumbrados a vídeos de humor, ¿por qué nos vienes a echar la turra? En la introducción súper breve en la que os explico por qué os estoy hablando de esto. Bueno, yo al llegar del Erasmus tenía una serie de créditos colgando, en concreto tenía 3 créditos colgando, que la Universidad Autónoma de Barcelona ofrece pequeños cursos o talleres que se pueden convalidar con créditos. Entonces yo en concreto me apunté a 2. Uno es escritura creativa, que es básicamente, no tiene nada que ver con el vídeo, no sé por qué os lo explico. Es un taller en el cual te dan herramientas y recursos para que escribas mejor, para que escribas de una manera más atractiva, etcétera, etcétera. Y el segundo que hice fueron una serie de talleres relacionado con las discapacidades, la diversidad funcional en general, pero este en concreto me llamó especialmente la atención porque dije, ostras, siempre estamos, ¿no?, con el tema de terminología, ¿cómo les podemos llamar? ¿Minusválidos o discapacitados? A lo mejor se ofenden si le llamo así, o tengo que normalizarlo y tratarlo como una persona normal, pero no, porque evidentemente hay algo que no es normal ahí, ¿no? Todas estas dudas que tenemos a la hora de redactar o a la hora de dirigirnos a ellos y tratar de no incomodar a estas personas por si se pueden sentir heridas por lo que sea, yo quería acudir a estos talleres porque dije, ostras, pues me parecen súper interesantes. ¿Y qué ha pasado? Quiero trasladaros a vosotros toda la información pragmática que podemos utilizar en cualquier situación en la cual nos encontremos con estas personas. Bueno, es muy importante saber primero de todo que estas personas no son minusválidas porque no son menos válidas, no son discapacitadas, no son menos capaces. No nos vamos a engañar, tener una discapacidad es una putada. La cosa está en conseguir que esta putada tenga una repercusión mucho menor. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues primero siendo personas empáticas, financiando pues todas esas infraestructuras que estas personas necesitan. Las personas con discapacidad están estrechamente relacionadas con el concepto de la pobreza, porque poder llegar a tener la misma oportunidad que tiene una persona sin ningún tipo de discapacidad cuesta dinero. Un coche que esté adaptado a una persona con una discapacidad física cuesta dinero. Unas gafas determinadas... Todo cuesta dinero. Pero bueno, por suerte tenemos instituciones como la ONCE que no son lucrativas, que lo que hacen es invertir todos los beneficios, todo el dinero en la organización y, por ejemplo, si tienen que dar unas gafas a una persona con discapacidad visual severa, lo hacen a coste cero y eso está súper bien. Y bueno, justamente ahora que os estoy acercando hacia el término de las personas con discapacidad visual, vamos a centrarnos en este concepto. Y ya antes de dar por iniciado el bloque de la discapacidad visual, os voy a decir una cosa muy importante y es que este vídeo no va a ir con ánimos de hacer sentir mal a nadie, generar aquí un ambiente, una situación de tristeza para que todos nos sintamos fatal, si digamos pobrecitos, no. Es un vídeo cargado de positivismo, de ganas de seguir adelante y de mejorar la situación en la cual están estas personas. Me da mucha rabia porque no sé por qué no tengo apuntado, no me acuerdo del nombre del ponente que vino a hablar. Vinieron 2, un responsable de la ONCE y una persona ciega. Vamos a imaginarnos por un momento que la persona ciega se llama Tony. Es para ponerle un nombre para cuando me tenga que dirigir a él. Entonces, una cosa que nos viene a la cabeza siempre que vemos una persona ciega es como, ay, pobrecita, voy a tratar de ayudarle. Las personas ciegas, por lo general, son personas muy autónomas. De verdad que yo me quedé flipando con la autonomía que tenía Tony. El tío se había sacado la carrera de filología catalana, tomando apuntes con un punxó. Bueno, un punxó es un término catalán, es como un palo con una aguja, que con la ayuda de un corcho debajo y de un papel, pues tú vas escribiendo. Imaginaos una hoja llena de puntitos. Él luego hacía así y leía. Ya nos lo dijo él, si necesitan nuestra ayuda, nos lo pedirán. Lo único que hacemos al estar todo el rato encima, necesita ayuda, es hacer que ellos se crean que son menos independientes de lo que realmente son. Hay una serie de ayudas cuando queremos guiar a una persona ciega, siempre tenemos que permitirles nuestro brazo, tenemos que ir un poco por delante para avisarle de las cosas. Con el brazo por detrás significa que viene un lugar estrecho y que por tanto la persona ciega se tiene que colocar detrás de nosotros. Si nosotros nos quedamos parados significa que hay un escalón, que hay un bache, lo que sea. Hay una serie de significados que ellos entienden mucho mejor. Por eso digo que creo que estas sesiones tendrían que impartirse también en las escuelas, porque si todos estos significados ya los tenemos emmagatzemats, ¿cómo se dice en castellano? Almacenados en nuestra memoria y sabemos qué significan exactamente para ellos, pues nuestra comunicación será mucho más efectiva. ¿Cuáles son las 2 alternativas más básicas? Pues el típico bastón o el perro guía. Algo que me llamó mucho la atención es que nosotros mediante el sentido de la vista captamos el 80% de los estímulos que recibimos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las personas ciegas pierden el 80% de su capacidad de percibir estímulos? No. ¿Por qué? Pues porque todos los sentidos están como solapados. Una de las cosas que nos dijo el ponente es que las personas que
quieren ir con un bastón, pasan una especie de examen, a ver si tienen esta total autonomía, sin la necesidad de ir con un guía. Y una de las pruebas que hacían era sacarlos a la calle y decirles: encuéntrame una frutería, date una vuelta por el barrio y cuando la encuentres me avisas. Dirás, pues ¿cómo vas a ver dónde hay una frutería si no es preguntando? Porque si no la puede ver. Pues ¿qué nos dijo? Que la última persona a la cual le hizo esta prueba la encontró a los 5 minutos. ¿Cómo? Por el olor. Vuelvo antes. ¿Cuáles son las dos ayudas más típicas? Los bastones y los perros guía. En cuanto a los bastones, nos explicaron que para ellos eran como una prolongación de su dedo índice. A partir de las vibraciones que les da el bastón, entender pues en qué tipo de terreno están, si están en asfalto, si están en hierba, si va a haber un bache, lo que sea. Los bastones por lo general son blancos. Cuando nos encontremos una persona que tiene un palo blanco pero con 2 franjas rojas, significa que esta persona es ciega y sorda. Y si una persona ciega con un palo blanco con 2 franjas rojas, tú le ofreces la ayuda y no te responde, ya sabes por qué. La otra ayuda que tienen las personas ciegas son los perros guías. Verdaderos profesionales de la guía. Cuando nos han explicado todo el proceso de selección por el que pasan estos perros, que ni las mejores oposiciones. Para empezar, tienen que ser unas razas concretas. Eran Golden Retriever, Labrador y Pastor Alemán. A estos perros se les va educando desde bien pequeños con unos protocolos que tienen que entender, porque es que si no son 100% efectivos, las personas ciegas se encontrarían en una situación de bastante peligrosidad, porque están depositando toda su confianza en estos perros. Son muy caros, pero muy caros. Pero por suerte, en España tenemos la ONCE, de manera gratuita ofrece estos perros a las personas ciegas. Si la persona ciega trata mal al perro, el perro sufre algún tipo de maltrato, se le requisa, pues la persona tendrá que espabilarse de otra manera, con un bastón, con una persona guía, con lo que sea. ¿Qué es mejor, un perro guía o un bastón? Depende. Un perro pues tiene unas necesidades fisiológicas, tienes que comprometerte a sacarlo a pasear, a tratarlo bien, porque no deja de ser un ser vivo que además necesita un cariño, necesita un respeto. Entonces ya es pues cada uno lo que considere que le irá mejor a él. Fiables son los dos. Y ahora os voy a explicar algo que me llamó mucho la atención, y es que en muchas ocasiones se infantiliza a las personas ciegas. De hecho, os voy a leer exactamente lo que nos explicó el ponente de la ONCE. I semblarà una obvietat, em direu, però no sabeu la de cops que he anat al metge a acompanyar a una persona cega i el doctor es dirigia a mi per parlar d'ell, com si fos el seu pare i ell tingués 5 anys, i no pogués comprendre el que ens estava dient. I això passa en 1000 institucions més, serveis socials, educació, sanitat. Tiene una discapacidad visual, pero no de comprensión. Muchas veces yo creo que esto sucede por el miedo a equivocarnos o la pena, ¿no? De no quiero hablarle directamente a ver si la voy a cagar, a ver si hago que se sienta incómoda. Pero bueno, si algo me llamó la atención de esta sesión fue que el estereotipo que yo tenía de las pobres personas ciegas se difuminó. Porque la persona que nos vino a impartir el taller era una persona con una capacidad de seguir adelante tan poderosa, una manera de ver la vida más optimista que otras personas que no tienen ningún tipo de problema. Ostras, esto es de valorar y de alabar. Nos dijo que el mundo avanza y que a él le daba mucho miedo salir de su zona de confort, de su braille, de sus máquinas Perkins, de su puncho y su corcho, y que las nuevas tecnologías le daba miedo que les pudieran excluir de la sociedad. Pero todo lo contrario, porque las nuevas aplicaciones de smartphone, para el ordenador, de audiodescripción, le habían ayudado un montón. Nos enseñó el programa, que consistía en, tienes pues la pantalla de tu ordenador, y cada vez que pasabas por un icono o por una pestaña, pues la máquina te decía mis archivos, mi PC, imágenes, buscador, internet. Y cuando tú escuchabas lo que querías ir, imaginemos que quería ir a Google, le daba el intro y entraba. Imaginemos que quiere guardar un texto en formato PDF. Archivo, guardar como, exportar a PDF. Y cuando escuchaba PDF, le daba. Que dices, ostras, estoy súper agradecido de toda esta ingeniería y toda esta electrónica, porque ha conseguido que yo, a partir de otros caminos, pueda llegar a un mismo objetivo de otra persona, y que voy haciendo pues poco a poco, quizá no tan rápido, pero lo acabo haciendo también. Y dices, pues ole. Pero bueno, este vídeo se está haciendo eterno. Espero haberos dado un montón de información que a mí me ha parecido súper interesante. Espero que la hayáis disfrutado, que lo pongáis en práctica, todos estos consejos que os he dado, porque yo al menos los voy a poner. Que dejemos atrás todos los prejuicios, todos los estereotipos, porque no sirven para nada más que para incomodar a estas personas. Y nada, pues que si queréis más información sobre el tema, no dudéis en escribirme. Os dejo aquí mi Instagram. No olvidéis dejar un like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo.